¿Qué harías si después de 3 décadas descubrieras que tu vida entera había sido una mentira? Alejandro de la Vega, un joven magnate de apenas 29 años, conducía su Ferrari por Paseo de la Reforma cuando algo lo detuvo en seco. Allí, en una esquina polvorienta, vio a la mujer que más había amado en su infancia, su nana, vendiendo caramelos como si fuera una mendiga. Lo que descubrió después de ese encuentro lo marcaría para siempre. Hola, querida familia. Soy Doña Rosa Martínez y les doy la bienvenida con todo mi cariño a nuestro canal Senderos del Alma. Si estas historias que acarician el corazón les emocionan tanto como a mí, los invito a ayudarnos a llegar a los 10,000 suscriptores. Active la campanita, porque hoy les traigo un relato que les tocará lo más profundo del ser. Ernesto continúa con esta conmovedora narración. Alejandro no era un millonario común. A sus 29 años ya había levantado un imperio tecnológico valuado en más de 600 millones de pesos. Su compañía, Global Tech Solutions, tenía presencia en 12 países y daba empleo a más de 2,500 personas. Habitaba solo una mansión de 2,100 metros cuadrados en Bosques de las Lomas, con piscina panorámica, sala de cine y un garaje que albergaba desde Maseratis hasta un jet privado. Pero lo que nadie sabía era que Alejandro cargaba un vacío insoportable. Su padre, Eduardo de la Vega, había muerto en un accidente de helicóptero cuando tenía apenas 9 años, dejándolo bajo la custodia de su madre, Teresa de la Vega, una mujer de alta alcurnia, fría y calculadora, proveniente de una familia aristocrática con raíces en el porfiriato. Para ella, Alejandro nunca fue un hijo, sino un símbolo de prestigio social. Desde los 7 años, Alejandro tenía pesadillas recurrentes con una mujer de piel morena y mirada bondadosa. En esos sueños, ella le cocinaba quesadillas con mucho queso, le contaba leyendas sin asustarlo y lo abrazaba cada vez que el trueno rompía la noche. Nunca recordaba su rostro con claridad, pero despertaba llorando, con el corazón roto. Probó terapias, psicólogos, viajes espirituales e incluso medicinas alternativas, pero ese vacío jamás se cerraba. La mujer de sus sueños tenía nombre: María Dolores Hernández, oriunda de un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Pedro de los Lagos. Hija de artesanos, había llegado a la Ciudad de México con la ilusión de estudiar para maestra, pero la necesidad la llevó a trabajar como empleada doméstica. En 1990 entró a la casa de los de la Vega, cuando Alejandro apenas tenía 1 año. Desde el primer instante lo adoptó en el corazón. Lo cuidaba con ternura infinita. Lo alimentaba, lo bañaba en una tina azul de plástico, lo arrullaba con canciones de su tierra y lo llevaba de la mano a sus primeras juntas escolares. Para Alejandro, ella no era la niñera, era la única madre verdadera que había conocido. Siempre lloraba para que ella no se fuera. Doña María le hacía tortillas a mano, lo llevaba cada domingo a la iglesia de San Judas Tadeo y, al salir, le compraba raspados de tamarindo en el parque. Pero el destino ya preparaba para ambos una traición más cruel de lo que cualquiera hubiera imaginado. En 1996, cuando Alejandro tenía apenas 9 años y consideraba a Dolores como su verdadera madre, la echaron sin compasión de la casa de la Vega. Fue una expulsión brutal, sin despedidas, que lo marcaría para siempre. El 15 de agosto de 2025 comenzó como un miércoles cualquiera para Alejandro, pero pronto se torcería su camino. Esa mañana despertó a las 5:30 con la misma pesadilla de siempre. Una mujer morena cantándole en voz baja: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, que ya se durmieron los peces del río». Intentó sacudirse el recuerdo. Se duchó en su baño de mármol de Carrara, vistió un traje Hermenegildo Cegna de 85,000 pesos y bajó a desayunar en soledad en un comedor diseñado para 20 personas. Su chef personal, Michel, había preparado huevos benedictinos con salmón y caviar. Alejandro apenas probó un par de bocados. ¿Por qué siempre sueño lo mismo?, se preguntaba, mirando la pantalla de 90 pulgadas frente a él. Mi madre dice que esa mujer me abandonó por dinero, pero ¿por qué siento que mis recuerdos son tan reales? A las 7:30, su chofer Martín lo llevó en el Rolls Royce blindado a las oficinas de Global Tech Solutions en Santa Fe. Tenía una reunión clave con inversionistas japoneses que querían comprar el 30% de la compañía por cientos de millones de dólares. Sin embargo, Alejandro no lograba concentrarse. A las 2 de la tarde, interrumpió la junta. «Señores, cancelen todo por hoy. Necesito aire». El silencio de la sala fue sepulcral. Alejandro jamás había cancelado una reunión de esa magnitud, pero su decisión era firme. Bajó al estacionamiento, tomó su Lamborghini Veneno rojo y negro,
un regalo que se había hecho en su cumpleaños, y salió sin rumbo. Mientras tanto, en una vecindad de la colonia Guerrero, María Dolores Hernández despertaba a las 4:30 en su cuarto de apenas 9 metros cuadrados, por el que pagaba 1,200 pesos al mes. Su jornada empezaba con una caminata de 40 minutos hasta el Mercado de la Merced, donde compraba dulces, chicles y cigarros sueltos para revender en la calle. Con 250 pesos que había juntado, compró 5 bolsas de paletas, 3 de chicles, 2 cartones de cigarros y una bolsa de galletas. Todo pesaba más de 12 kilos, pero ella ya estaba acostumbrada. 30 años de trabajos duros habían hecho de su cuerpo un costal de resistencia. A las 6:30 ya estaba en su primera esquina, Insurgentes con Reforma. Cambiaba de punto varias veces al día. Zona Rosa al mediodía, Viaducto por la tarde y el centro histórico al caer la noche. Ese día, sin embargo, la suerte parecía haberla abandonado. Apenas había vendido 90 pesos. No alcanzaba ni para su comida. Sus pies, hinchados dentro de unos zapatos viejos, le dolían con cada paso. Levantando la mirada al cielo, murmuró: «Virgencita de Guadalupe, dame fuerzas para aguantar un día más. Y si mi Alejandrito está bien, cuídalo, aunque no se acuerde de mí». El destino, amigos míos, ya había sincronizado el momento exacto en que esas dos almas se encontrarían otra vez. A las 4:47 de la tarde, Alejandro se detuvo en el semáforo de Reforma con Insurgentes. Había estado conduciendo sin rumbo por Polanco, Roma Norte y finalmente llegó al corazón de la ciudad. La canción que salía de su estéreo era Bésame mucho de Consuelo Velázquez. Entonces la vio, una figura que lo paralizó. Una mujer de unos 66 años, con el cabello gris recogido en una trenza larga, avanzaba lentamente entre los autos, cargando una bolsa enorme en la espalda. Su trenza plateada le caía hasta la cintura, vestía una blusa azul cielo gastada por el sol, un suéter marrón lleno de remiendos caseros y una falda de mezclilla que había visto mejores tiempos. Sus manos arrugadas y manchadas sostenían una bolsa transparente con paletas de colores, chicles de menta, chocolates Carlos V y cigarros sueltos. Caminaba despacio, con pasos cansados, ofreciendo su mercancía con una sonrisa tímida a cada conductor. Pero cuando llegó al Ferrari de Alejandro, sus ojos se cruzaron con los de él a través del cristal. ¡Santo cielo! El mundo entero se congeló. Alejandro sintió como si un rayo lo partiera en dos. Esos ojos color miel con pestañas largas que había visto 1 y 1000 veces en sus sueños. «No puede ser, no puede ser», susurró con las manos temblando en el volante. «Dolores, ¿eres tú? Por amor de Dios, ¿eres tú?» Ella también quedó paralizada, como una estatua de sal. Ese hombre joven en el auto de lujo, esos ojos verdes como esmeraldas que conocía tan bien, esa nariz que había besado cientos de veces cuando era apenas un bebé. Era su Alejandrito. «Ay, Dios mío bendito, ¿eres tú, mi niño hermoso?», murmuró María Dolores, a punto de dejar caer la bolsa de dulces. Los claxones detrás comenzaron a sonar furiosos. El semáforo había cambiado a verde, pero Alejandro no se movía. No podía. Frente a él estaba la mujer que había sido su madre de verdad, ahora convertida en una vendedora ambulante, arrugada, destrozada por la vida. «Esto no puede ser real», se repetía Alejandro. «Debe ser una alucinación. Mi madre me dijo que esta mujer nos había abandonado por dinero. Pero aquí está, trabajando en la calle como si fuera una indigente». Sin pensarlo más, apagó el motor, encendió las intermitentes y abrió la puerta de golpe. Salió corriendo como un loco, dejando el auto encendido y las llaves puestas, un coche de más de 4 millones de pesos totalmente desprotegido. Se plantó frente a Dolores con las manos en la cabeza, incapaz de procesar lo que veía. Era como si dos mundos, el de sus recuerdos y el de sus sueños, hubieran chocado en plena avenida. «No puede ser, no puede ser», gritaba Alejandro, atrayendo las miradas de todos los transeúntes. «Mi madre me dijo que te fuiste porque querías nuestro dinero, que eras una ladrona, que solo te aprovechaste de nosotros». Dolores rompió en llanto, con lágrimas gruesas rodando por sus mejillas arrugadas. Con manos temblorosas trató de tocarle la cara, pero él dio un paso atrás, confundido y desgarrado. «Ay, hijo mío, yo nunca me fui por dinero», dijo entre sollozos. «Te amaba más que a mi propia vida, más que a mis ojos, más que a todo lo que existía en este mundo». «¿Entonces por qué te fuiste?», gritó Alejandro con la voz quebrada. «Lloré por ti meses enteros. Te buscaba por toda la casa gritando tu nombre, Dolores, Dolores, hasta que mi madre me golpeaba para que me callara.
Dolores se cubrió la boca, horrorizada. Dios mío, ¿tu madre te pegaba? Me decía que eras mala, continuó Alejandro, desahogándose entre lágrimas. Que me habías abandonado, que nunca regresarías porque te habías quedado con nuestro dinero. Pero yo seguía soñando contigo, con tus canciones, con las quesadillas que me hacías, con tus abrazos cuando tenía miedo. Los claxones no cesaban, algunos conductores incluso ya se habían bajado a gritarles que se apartaran. Pero a ellos no les importaba nada. 30 años de dolor y amor contenidos se estaban desbordando en plena reforma. «Hijito», dijo Dolores con la voz rota, «tu madre me echó y me amenazó. Me acusó de robar, me dijo cosas horribles. Me advirtió que si me acercaba a ti otra vez, me metería a la cárcel. ¿Y por qué no me buscaste después?», preguntó Alejandro desesperado. «¿Por qué no me dijiste que todo era mentira?». «Porque yo no tenía dinero, hijo», respondió ella entre lágrimas. «No podía pelear contra una familia tan poderosa. Porque tu madre me dijo que tú ya no me querías, que ya no te acordabas de mí, que era mejor que me olvidara para siempre», confesó Dolores con voz apagada. Allí estaban, parados en medio del tráfico más denso de la Ciudad de México, con decenas de miradas clavadas en ellos y celulares levantados grabando cada segundo. Fue en ese instante cuando Alejandro comprendió la verdad terrible de lo que había ocurrido en los últimos 30 años. «¿Y en todo este tiempo, dónde has vivido?», preguntó con la voz quebrada. Dolores bajó la cabeza, avergonzada de la vida que había tenido que soportar. No quería que su niño adorado cargara con ese dolor, pero sabía que debía ser honesta. «Mi hijito, he dormido en albergues cuando había lugar, en casas de huéspedes cuando podía pagar, y muchas veces, en la calle. He trabajado de lo que fuera, limpiando casas por 200 pesos al día, cuidando enfermos en hospitales de madrugada, vendiendo tamales en el metro, lavando ropa ajena, lo que saliera para sobrevivir». Cada palabra era como un puñal hundiéndose en el pecho de Alejandro. Mientras él dormía en camas quínsice con sábanas de seda egipcia, Dolores se envolvía en cartones húmedos para no morir de frío. Mientras él cenaba en restaurantes de lujo en Polanco, ella pasaba días enteros sin probar bocado. «¿Y nunca conseguiste un trabajo estable?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. «No, hijo mío», respondió ella con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «Tu madre se encargó de arruinarme. Le decía a todas las familias ricas que yo era una ladrona, que había robado joyas, que no podían confiar en mí. Un círculo de curiosos se había formado alrededor. Algunos murmuraban: «Mira, ese rico está llorando con la vendedora de dulces». Otros decían: «Seguro la atropelló y ahora se siente culpable». Pero unos pocos, los más viejos, comprendían que estaban presenciando algo mucho más profundo. «¿Tienes familia, Dolores? ¿Hijos propios?», preguntó Alejandro, rogando en silencio que alguien la hubiera cuidado todos esos años. Ella sonrió con tristeza. «No, hijito, tú eras mi única familia. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Todo mi amor era para ti. Y cuando me arrancaron de tu lado, algo dentro de mí murió para siempre. ¿Y tus padres? ¿Tus hermanos en Jalisco? Mis papás murieron cuando tú tenías como 5 años. Mis hermanos se fueron a Estados Unidos y nunca supe más de ellos. En este mundo, tú eras lo único que me quedaba». El peso de la culpa amenazaba con aplastarlo. Esa mujer había entregado todo su corazón, había renunciado a una vida propia por criarlo, y él, engañado, había crecido odiándola. La multitud ya era enorme. Policías de tránsito se acercaban para despejar la vía, y hasta una cámara de televisión local había comenzado a grabar. Alejandro entendió que tenían que irse de inmediato. Tomó a Dolores suavemente del brazo para llevarla al Ferrari. Ella se resistió. «No, hijo, yo no puedo subirme a ese carro tan fino. Mírame, estoy sucia, huelo mal. No me importa», gritó Alejandro. «Sube ahora mismo. Necesito hablar contigo a solas». Dolores se acomodó con pena en el asiento, cuidando de no tocar nada para no mancharlo. Alejandro encendió el motor y se alejó rumbo a un lugar más tranquilo. Cuando se estacionó en un parque solitario, Dolores respiró profundo y comenzó a narrar el calvario de su vida. «Después de que tu madre me corrió, me quedé en la calle, sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta. No tenía dinero, ni referencias, ni a dónde ir». «Cállate», gritó Alejandro, golpeando el volante con rabia. Pero no era contra ella, era contra la vida, contra su madre, contra la mentira. El dolor era demasiado fuerte. «No me digas más, no quiero escucharlo». Pero Dolores necesitaba desahogarse.
30 años de silencio pedían salir. Las primeras semanas dormí en banquetas, en cajeros automáticos, en las escaleras de las iglesias. Comía de la basura cuando encontraba algo que no estuviera muy echado a perder. ¡Ya basta!, rugió Alejandro, sus puños sangrando de tanto golpear el volante. Y aún así, las palabras de ella siguieron cayendo como lluvia de cuchillos. Hubo gente muy mala que se aprovechó de mí, hijo, confesó Dolores con la voz temblorosa. Hombres que sabían que no tenía dónde ir, me hacían cosas horribles a cambio de dejarme dormir bajo un techo por una noche. Alejandro se cubrió los oídos como un niño aterrado, pero ella siguió hablando. Me enfermé de neumonía. Estuve 3 semanas internada en un hospital público, sola, sin que nadie me visitara. Los doctores me preguntaban por mi familia y yo solo podía decirles que tenía un hijo, pero que él no sabía dónde estaba yo. ¿Y nunca intentaste buscarme?, preguntó Alejandro con un hilo de voz. Claro que sí, mi hijito. Cuando cumpliste 18 años, fui hasta tu casa, pero tu madre ya tenía seguridad privada. Les dije que era tu nana, y me respondieron que tenían órdenes de arrestarme si me acercaba. Aún así lo intenté muchas veces más. Preguntaba en las escuelas donde estudiabas, en tus oficinas, en los lugares donde trabajabas, pero tu madre siempre llegaba antes. Les decía que yo era una loca que te acosaba. Alejandro abrió la puerta del auto, salió tambaleándose y vomitó en el pasto del parque. El peso de la verdad le revolvía la mente y el estómago. Después condujo como desquiciado hasta su mansión en Bosques de las Lomas, con Dolores en silencio a su lado, demasiado asustada de abrir la boca tras ver cómo había reaccionado. Cuando llegaron, ella se quedó boquiabierta. La fachada de cantera rosa, los jardines perfectos, la fuente imponente en la entrada. Todo parecía sacado de un sueño imposible. ¿Todo esto es tuyo, hijito?, preguntó incrédula. Sí, respondió Alejandro con amargura. Todo esto, mis empresas, mis autos, mis cuentas, todo viene del dinero de mi familia. Entraron a la casa. Dolores casi se desmaya al ver los techos de 6 metros de altura, los pisos de mármol italiano, los muebles de diseñador y las obras de arte colgadas en las paredes. Era un universo completamente distinto al suyo. Alejandro se encerró en su recámara principal, más grande que toda la vecindad donde ella vivía, y se tiró en el suelo de madera de caoba. ¿Cómo pude ser tan ciego?, gritaba, golpeando el piso con los puños. ¿Cómo no vi que mi madre me había mentido toda la vida? Recordaba todas las veces que había soñado con Dolores, despertando con la culpa de extrañar a una ladrona. Todas las veces que su madre le había repetido: esa mujer solo quería nuestro dinero. Por eso desapareció cuando consiguió lo que buscaba. Mientras tanto, Dolores esperaba en la sala, sin atreverse a tocar nada, sintiéndose fuera de lugar en aquel palacio. Veía las fotos de Alejandro en las paredes, graduaciones, viajes, premios. Toda una vida que se había perdido. Y en su memoria regresaba la crudeza de su realidad. Su casita improvisada debajo de un puente en la colonia Guerrero, hecha de láminas oxidadas, plásticos y maderas rescatadas de la basura. Ahí guardaba sus únicos tesoros. Una foto borrosa de Alejandro cuando tenía 3 años que había escondido antes de que la corrieran. Una mantita azul que lo había abrigado de bebé. Un rosario de plástico que le regaló una monja y un cuaderno lleno de cartas nunca enviadas para su niño. Dios mío, pensaba Dolores. Mi niño vivió como un rey mientras yo dormía en cartones, pero al menos creció sano y fuerte. Eso es lo único que importa. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, atormentado por la idea de que Dolores había sobrevivido 30 años en el abandono mientras él disfrutaba del lujo más excesivo. Mañana voy a confrontar a mi madre, se prometió. Voy a exigirle toda la verdad, aunque me destroce el alma. Pero el destino tenía otros planes. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono de Alejandro sonó con la urgencia que solo tienen las llamadas de desgracia. Contestó de inmediato. ¿Señor de la Vega? Era la voz grave del doctor Roberto Mendoza, del Hospital Ángeles. Lamento despertarlo a esta hora, pero su madre ha sufrido un derrame cerebral muy grave. La trajeron en ambulancia hace 1 hora. Necesita venir de inmediato. Alejandro saltó de la cama como un resorte. Por un instante, se quedó paralizado. Alejandro había olvidado que Dolores dormía en el cuarto de huéspedes, el primer techo digno que había tenido en 30 años. «¡Dolores!», gritó desde el pasillo, con el corazón en la garganta. «Mi madre está en el hospital. Tengo que ir ahora mismo». Ella salió corriendo, todavía con la misma ropa del día anterior porque no tenía nada más que ponerse. «¡Ay!»,
Mi hijito, ¿qué le pasó a la señora Teresa? Un derrame cerebral. Los doctores dicen que está muy grave. Durante todo el trayecto en el Lamborghini, Alejandro no podía dejar de repetirse. ¿Y si muere antes de que pueda preguntarle por qué me mintió? ¿Y si me quedo sin la verdad para siempre? Cuando llegaron al Hospital Ángeles, lo llevaron directo a la unidad de cuidados intensivos. Allí estaba Teresa, conectada a decenas de aparatos. Los médicos le advirtieron: está consciente, pero muy débil. El derrame afectó gran parte de su cerebro. Puede que sean sus últimas horas. Alejandro se acercó a la cama. Teresa abrió los ojos con un esfuerzo sobrehumano. Su lado derecho estaba paralizado, pero aún podía articular palabras. Alejandro, mi hijo, murmuró con voz arrastrada: ¿cómo estuvo tu día? Y fue ahí cuando Alejandro decidió soltar la bomba que lo cambiaría todo. Mamá, encontré a Dolores. El nombre cayó como un rayo en la habitación. Teresa se puso pálida como un cadáver. Sus ojos se llenaron de un terror absoluto y comenzó a temblar. No, no puede ser, susurró, con lágrimas de pánico escurriendo por sus mejillas. ¿Dónde? ¿Dónde la viste? Vendiendo dulces en la calle, mamá, como una indigente. Y me dijo que tú la echaste de la casa con mentiras. En ese instante, la fortaleza de Teresa se derrumbó. 30 años de secretos, culpas y mentiras reprimidas se soltaron como un dique roto. Empezó a sudar frío. Su respiración se volvió entrecortada y los monitores del hospital comenzaron a emitir alarmas por su presión arterial disparada. Alejandro balbuceó, aferrándose a la mano de su hijo. Hay cosas que nunca te dije, cosas que hice y que no estuvieron bien. ¿Qué cosas, mamá?, preguntó Alejandro, aunque su corazón ya intuía que lo que estaba por escuchar sería devastador. Teresa cerró los ojos con fuerza, como quien arranca una espina clavada en el alma, y lo confesó. Dolores nunca robó nada, hijo. Yo inventé esas acusaciones, porque no soportaba verte más feliz con ella que conmigo. ¿Qué?, gritó Alejandro, atrayendo la mirada de las enfermeras. Porque la voz de Teresa se quebró. Cuando llorabas de bebé, solo te calmabas con ella. Cuando te raspabas la rodilla, gritabas su nombre. Cuando volvía de mis viajes, corrías a abrazarla a ella primero. Yo estaba celosa como una loca. Alejandro sintió que el piso se le abría bajo los pies. Toda su infancia se revelaba como una mentira cruel, construida por los celos enfermizos de su propia madre. Pero eso no es todo, continuó Teresa con lágrimas de vergüenza. Tu padre dejó algo muy importante para Dolores en su testamento, algo que yo escondí y me robé. ¿Qué cosa?, preguntó Alejandro, sacudiéndola por los hombros con desesperación. Dime qué fue. 50 millones de pesos, confesó con un hilo de voz. Tu padre se los dejó a Dolores, porque sabía que ella te había criado con más amor del que yo jamás te di. Alejandro quedó helado. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué hiciste con él? La confesión final llegó como un cuchillo en el corazón. Yo falsifiqué documentos, hijo. Soborné al notario. Inventé que Dolores había renunciado a la herencia y me quedé con todo. Ese dinero que le robé a ella, fue lo que usé para multiplicar nuestra fortuna después de que tu padre murió. Las palabras retumbaron como un disparo en el alma de Alejandro. ¿Estás diciendo que todo lo que tengo, todo este imperio, viene del dinero que le robaste a la mujer que más me amó? Teresa no respondió. Solo lo miró con un pánico infantil, sabiendo que acababa de arrastrar a su hijo al abismo de una verdad insoportable. Como muestra de gratitud eterna por todo lo que ha hecho por mi hijo, por darle el cariño y la estabilidad que yo, por mis negocios y mi ausencia, no he sabido darle. Dios dejó caer el testamento al suelo. Sus manos temblaban como si tuviera fiebre. Su respiración era agitada y el corazón le martillaba en el pecho como si fuera a estallar. Dios mío, gritó con la voz quebrada. Todo era cierto. Todo lo que me dijo Esperanza era verdad. Siguió revisando la caja fuerte con desesperación. Había sobresellados, recibos de sobornos, copias de documentos falsificados, al fondo, un paquete envuelto con un listón azul, amarillento por el paso de los años. Lo abrió con cuidado, y lo que encontró ahí lo destrozó definitivamente. Cientos de cartas escritas con la caligrafía temblorosa de Esperanza. Cada sobrellevaba su nombre. Para mi hijito. Las cartas tenían fechas desde 1996 hasta el 2010. Diego tomó la primera con manos temblorosas y comenzó a leer. Mi niño hermoso,
No sé si algún día leas esta carta. Me duele el alma no poder abrazarte cada mañana. Hoy pasé por tu escuela y vi a los niños salir. Soñé con que uno de ellos fueras tú, que al verme corrieras a mis brazos como antes. Te extraño más que al aire, más que al agua, más que a la vida misma. Siempre serás mi hijo, aunque el mundo me llame ladrona. Diego se desplomó de rodillas, con la carta pegada al pecho, gritando como un animal herido. Perdóname, Esperanza. Perdóname por odiarte tantos años. Sacó otra carta al azar. Dieguito, hoy cumpliste 15 años. No sé si celebraste con amigos, si recibiste regalos. Yo solo recé toda la noche por ti. Le pedí a la Virgencita que nunca olvides que alguien allá afuera te ama con todo su corazón. Si algún día lees esto, quiero que sepas que yo nunca te abandoné. Me arrancaron de tu lado, pero mi amor sigue vivo. Las lágrimas de Diego mojaban el papel. El dolor era insoportable. Se llevó todas las cartas al pecho como si quisiera fundirse con ellas. Era la prueba de que la mujer a la que había soñado toda su vida nunca lo había dejado, que lo había amado en silencio durante 3 décadas, sufriendo en carne propia las consecuencias de la crueldad de Isabela. En ese momento, escuchó su teléfono vibrar. Era el hospital. Con voz nerviosa, contestó. «Bueno, señor Santa María, soy el doctor Mendoza. Su madre ha entrado en paro. Si quiere despedirse, debe venir inmediatamente». Diego colgó el teléfono con la mano temblorosa. Miró las cartas, el testamento, los recibos de corrupción, todo lo que probaba la magnitud del infierno que su madre había creado. Sintió un torbellino de emociones: odio, compasión, rabia, tristeza, amor por Esperanza y desprecio absoluto por Isabela. Sabía que tenía que tomar una decisión: enfrentar a su madre moribunda con las pruebas en la mano o dejarla morir sin darle la oportunidad de una última palabra. Diego salió corriendo del hospital, con las cartas apretadas contra su pecho como si fueran fuego. Subió a su Lamborghini y manejó a toda velocidad hasta su mansión, donde Esperanza todavía estaba en el cuarto de huéspedes, sentada en la orilla de la cama, con las manos juntas y los ojos cerrados, rezando un rosario de plástico. «Esperanza», gritó Diego entrando de golpe. Ella se sobresaltó, pensando que algo terrible había pasado. «¿Qué pasó, mi hijito? ¿Cómo está tu mamá?» Diego se arrodilló frente a ella, con los ojos rojos de tanto llorar, y le enseñó el paquete de cartas. «Todo este tiempo, mamá interceptó tus cartas. Las tengo todas, Esperanza. Nunca me abandonaste, nunca». Esperanza se quedó muda, con la mirada clavada en esos sobres que reconocía como propios. Extendió la mano temblorosa, tomó una de las cartas y al ver su propia letra se cubrió la boca para no gritar. Dios mío, pensaba que todas se habían perdido. Diego la abrazó con una fuerza desesperada. «Perdóname por haberte creído ausente, por haber dudado de tu amor. Tú eres mi verdadera madre, la única que siempre me cuidó». Esperanza lloraba en silencio, acariciándole el cabello como cuando era niño. «No tienes que pedirme perdón, mi Dieguito. Yo siempre supe que un día la verdad saldría a la luz». Diego se incorporó de golpe, como impulsado por un rayo. «Escúchame, Esperanza. Mi madre, la mujer que te destruyó la vida, está muriendo. Tiene apenas unas horas, tal vez minutos, y con sus últimas fuerzas me pidió algo, que te llevara a verla para pedirte perdón». El rostro de Esperanza palideció. «¿Ver a la señora Isabela?», susurró, casi sin voz. «Después de todo lo que me hizo, no sé si mi corazón lo resista». «Tienes que hacerlo», dijo Diego con firmeza, aunque le temblaba la voz. «No por ella, sino por ti. Porque mereces escuchar con tus propios oídos que nunca fuiste la mala, que todo fue una mentira enferma». Esperanza miró al crucifijo colgado en la pared del cuarto y cerró los ojos. «Si Dios me pone esta prueba, la aceptaré. Vamos, mi hijito». Media hora después, el Lamborghini se detuvo frente al Hospital Ángeles. Diego tomó a Esperanza del brazo con respeto, como si llevara a la Virgen misma, y entraron juntos a la sala de terapia intensiva. Cuando Isabela los vio, sus ojos se abrieron como platos. Su rostro pálido, deformado por el derrame, se contrajo en un gesto de miedo y dolor. «Esperanza», balbuceó, apenas audible. «Perdóname». Esperanza dio un paso al frente, con el rosario en la mano, y la miró fijamente. «Señora Isabela, durante 30 años pedí a Dios este momento. No sé si mi corazón la odia o la compadece». Las enfermeras y el doctor se apartaron discretamente. En la sala solo quedaron 3 almas: la pecadora, la víctima y el testigo.
Isabela alargó la mano huesuda hacia Esperanza, suplicante. Yo destruí tu vida. Te robé a tu hijo. Te robé tu dignidad, tu futuro, hasta tu nombre. Y lo hice porque tenía miedo de que fueras mejor madre que yo. Esperanza dejó que las lágrimas corrieran libremente, pero no apartó la vista. Lo fui, señora, y no me arrepiento. Yo crié a Diego con el amor que usted nunca pudo darle. Y a pesar de lo que me hizo, no guardo rencor, porque si yo lo odiara, me convertiría en usted. Isabela rompió a llorar, un llanto ronco, casi animal. Perdóname, por favor. Antes de morir, dime que me perdonas. Diego, con la voz quebrada, se volvió hacia Esperanza. Hazlo, mamá, sálvala si puedes. Esperanza respiró hondo, sintiendo que las cadenas invisibles que había cargado durante 3 décadas se aflojaban. Se inclinó sobre la cama, tomó la mano helada de Isabela y dijo con un hilo de voz: «La perdono, señora. La perdono en nombre de Dios, y porque mi Diego merece un corazón libre de odio». Isabela soltó un sollozo final, como si ese perdón hubiera sido el último aire que necesitaba. Los monitores emitieron un pitido prolongado. El corazón de Isabela Santa María se detuvo para siempre.